Fíjate, en un país donde los abuelitos ganan $5 al mes de pensión, que les alcanza para comer 2 días y el resto del mes están pasando hambre. En ese mismo país socialista, donde el Partido Comunista dice que el pueblo es la prioridad, en ese mismo país, en seguridad social se invierte 10 veces menos que en servicios empresariales. Oye, no sé, pero me da la impresión de que la prioridad no son los abuelitos ni la seguridad social. Me da la impresión de que la prioridad son los servicios empresariales. El régimen cubano duplica la inversión en hoteles y restaurantes en el año 2024. Duplica, para ti cubano que estás dentro y que a lo mejor no lo sabes por el sistema educativo que hemos sufrido todos. Duplica significa que multiplica por 2. Es decir, el régimen cubano en el año 2024, en lo que va de año, ha invertido 2 veces lo que invirtió en el año 2023 en hoteles y restaurantes. Hoteles a los que tú no vas y restaurantes en los que tú no comes. Pero sin embargo tienes al Partido Comunista de Cuba diciéndote que tú eres la prioridad. Explícame qué tipo de prioridad eres tú cuando el dinero se invierte en cosas a las que tú no tienes acceso, como hoteles y restaurantes. Y cuidado, porque si dijéramos, bueno, tenemos una inversión grandísima en educación, tenemos una inversión grandísima en salud, en asistencia social, que se invierte en hoteles y restaurantes, no está mal. Pero no hay inversión en salud, no hay inversión en educación. Tú lo estás viviendo todos los días. Tampoco hay inversión en asistencia social. De hecho, no existe la asistencia social. Sin embargo, se gastan 10 veces más dinero en hoteles y restaurantes que en salud. Los números. Acá están. Inversiones, indicadores seleccionados. Ejecución de inversiones por actividad económica. Estos son datos, insisto, de la ONEI. Ahí arriba está el número de la ONEI, es decir, el logotipo de la ONEI. Para todo aquel que quiera consultar la fuente, puede ir a la ONEI. ¿Qué cosa es la ONEI? Es la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de la República de Cuba. ¿Qué significa esto? Que estos números son números que ofrece el Partido Comunista de Cuba. Si los ofrece el Partido Comunista de Cuba, ya podrás entender que estos números vienen contaminados. Imagínate cuál debe ser la realidad, mucho más cruda que esta. Miren, en agricultura, ganadería y silvicultura, para el año 2023, el régimen cubano, acá tienen esta columna que es la del año 2023, el régimen cubano invirtió, fíjense que la tabla, la unidad de medida de la tabla es en millones de pesos. El régimen cubano invirtió 1090.7, ¿vale? Para el año 2024 invirtió 1057. Es decir, para el año 2024, lo que va de año, la inversión en agricultura es menor que para el año 2023. Sin embargo, el hambre es mayor. La comida en Cuba es un país esencialmente agrícola, no es un país industrializado. La comida en Cuba viene de la tierra. ¿Por qué hay hambre en Cuba? Bueno, la empresa estatal socialista es el principal actor de la economía. El Partido Comunista de Cuba controla todo el presupuesto del país y lo que hace es retirarle inversión a la agricultura, a la ganadería y a la silvicultura. Esa es la razón por la que en Cuba hoy hay hambre. Le ha retirado aproximadamente 33 millones de pesos en inversión a la agricultura en lo que va de año. La pesca. Bueno, la pesca ha aumentado la inversión, pero fíjense cuánto ha invertido en pesca. 244.4 en 2023, 295.2 en 2024. En Cuba, la pesca debería ser una de las principales industrias, junto con la agricultura, la ganadería y la silvicultura. ¿Por qué? Bueno, porque vivimos en un archipiélago. Sin embargo, la pesca y la industria azucarera son los sectores, bueno, la pesca, la industria azucarera y la intermediación financiera es en los sectores que menos se invierte.
¿Por qué razón, si éramos una potencia que exportaba azúcar y que vivía principalmente del azúcar, hoy la industria azucarera es de los sectores en los que menos se invierte? ¿Por qué la pesca, que debería ser uno de nuestros principales renglones, es en los que menos se invierte? 295 millones en la pesca. El cubano pasando hambre y lo que genera comida, que es la agricultura, la ganadería y la pesca, no se invierte nada. Explotación de minas y canteras. Bueno, ¿cuánto comen los cubanos en mineral de hierro, en mineral de oro, en mármol? No comen. Eso no se come. Eso no produce comida. Pero además el dinero que produce tampoco llega al pueblo cubano. Sin embargo, estamos hablando de que en explotación de minas y canteras, en el año 2023 se invirtió 2.180 millones. En el año 2024, 1.734 millones. Es decir, se ha invertido aproximadamente 700 millones más en minas y canteras este año que en agricultura y ganadería juntos. ¿Por qué en Cuba no hay comida? Porque el dinero no se pone en función de producir la comida. La industria azucarera es uno de los sectores más afectados. ¿Cuánto se ha invertido en industria azucarera? Bueno, este año se ha invertido en industria azucarera 200 millones de pesos. 200 millones de pesos. ¿Cuánto se ha invertido en mina? Casi 10 veces más que en industria azucarera. Aproximadamente 8 veces más se invierte en minería que en industria azucarera. La industria azucarera que genera empleo en el central, en el campo, que genera exportaciones, que genera o generaba energía eléctrica en los pueblos que vivían alrededor del central. La industria azucarera que mantenía la tierra, mantenía a la gente trabajando, mantenía el desarrollo tecnológico. Pues esa industria hoy recibe 8 veces menos inversión, 8 veces menos inversión que la minería. Vamos, ni que fuéramos Estados Unidos o Canadá explotando la minería. Por algún motivo, el Partido Comunista entiende que la minería, que a ti no te beneficia en nada, porque a ti no te aporta dinero, bueno, le debe destinar 8 veces más dinero que a la industria azucarera, que es de lo que ha vivido el cubano desde hace siglos. Por eso hay hambre. ¿Qué más? A ver. Industria manufacturera, excepto industria azucarera. Bueno, la industria manufacturera es la segunda mayor inversión en el país, con 8.875 millones en el año 2023 y 8.396 millones en este año 2024. Se le quita inversión a la industria manufacturera. Industria manufacturera que además en Cuba no se manufactura prácticamente nada. Lo que hace es ensamblarse, fabricar pequeñas cositas y ya está. Sin embargo, se le quita inversión y tú dices, bueno, si se le quitara para ponérselo a la agricultura, oye, a lo mejor. Pero es que se le quita a la industria manufacturera y también se le quita a la agricultura. ¿Por qué hay hambre en Cuba? Suministro de electricidad, gas y agua. Pues al suministro de electricidad, gas y agua se le quitó aproximadamente 200 millones de inversión desde el año pasado hasta este año. Se invierte en suministros de electricidad, gas y agua, servicios básicos, con lo que tú ves, la televisión, con lo que tú cocinas y con lo que tú vives, que es el agua. Bueno, para eso el régimen cubano le gastó este año 4.576 millones. Le quitó aproximadamente 200 millones. Por eso este año tienes menos electricidad que el año pasado. Este año tienes menos gas que el año pasado. Este año tienes menos agua que el año pasado. De hecho, ahora mismo está Cuba prácticamente apagada porque se rompió otra termoeléctrica. Y tú dices, bueno, las termoeléctricas, ¿por qué se rompen? Se rompen por esto. Porque quitan dinero de la inversión de servicios básicos para meterlo en dónde. Ahora vamos a ver dónde lo meten. La construcción. ¿Recuerdan las casitas que vimos de tabla y techos de zinc, que no había ni carreteras ni nada de eso? Bueno, en la construcción el año pasado invirtieron 777 millones, este año 573 millones. A la construcción le han quitado
de un año para otro otros 200 millones de inversión. Claro, luego te dicen, no se sobrecumple el plan de construcción de viviendas, ni se va a sobrecumplir, porque le quitan dinero al plan de construcción de viviendas. Por eso el pueblo cubano vive como indigente. Por eso hoy los cubanos viven que las casas se le caen encima. Por eso los guajiros en el campo no se han recuperado todavía de huracanes que han pasado hace 4 o 5 años. Por eso la gente hoy vive en la miseria, pendiente de que le caiga un bloque encima y le mate en el medio de la capital, en el medio de La Habana. 200 millones menos en inversión en la construcción. Comercio y reparación de artefactos personales. La inversión creció. ¿En cuánto creció? En aproximadamente 40 millones. Claro, un país donde prácticamente no se vende nada nuevo, porque la gente no tiene dinero para comprar cosas nuevas, la gente se dedica a reparar cosas. Además, las MIPYMES tampoco se pueden dedicar a fabricar cosas nuevas, se dedican a reparar. Un país donde la industria manufacturera está desbaratada, lo que hay detrás del tejido entonces es una industria de reparaciones. Aquí pues la inversión tampoco es que crezca sustancialmente. De hecho, 40 millones de crecimiento de un año para otro y 1.393 millones, 1.393 sí, no es prácticamente inversión en una industria de reparación en un país donde no existe la industria manufacturera. Hoteles y restaurantes. Wow. 2.325 millones, escuchen. Hoteles y restaurantes. El año pasado, 2.325 millones. Este año, casi 5.000 millones. 4.931 millones. Ahora explícame tú, cubano. Explícame tú. ¿Cómo es posible que el régimen cubano en construcción quite dinero, 200 millones, y en hoteles y restaurantes duplique el dinero, pero dinero que además ya es mucho mayor que el dinero que se invierte en la construcción, porque, vamos, se invierte prácticamente 10 veces más, 9 veces más en construcción de hoteles y restaurantes que en construcción de viviendas. Y tú no tienes vivienda y ellos tienen hoteles vacíos, pero ellos siguen construyendo hoteles y restaurantes a un ritmo impresionante, a un ritmo que duplica la inversión. Fíjense cómo construcción, 573 millones este año, y construcción de hoteles y restaurantes, casi 5.000 millones. Pasas de 570 millones a 5.000 millones en el renglón que le ocupa al Partido Comunista. ¿Por qué tienes hambre? ¿Por qué eres miserable? ¿Por qué vives en la indigencia? ¿Por qué no tienes dónde vivir? ¿Por qué los abuelitos se mueren en la calle o tienen que vender maní o tienen que vender periódico para poder complementar una pensión que no les alcanza ni para comer 2 días? Bueno, porque todo el dinero que debería ir a asistencia social va aquí, a la construcción de hoteles y restaurantes. Todo el dinero que debería ir a la construcción de viviendas está metido aquí, en hoteles y restaurantes. En un país donde existe un único partido que no te deja elegir a otra persona que gestione el presupuesto. En un país donde existe un único sistema que no te deja elegir otro sistema que gestione mejor el presupuesto. En un país donde además el único partido con el único sistema te dicen que la prioridad eres tú. Sin embargo, los números dicen que la prioridad son ellos mismos. Pues en ese país donde tú vives, la causa de la miseria se llama Partido Comunista de Cuba. ¿Hay algún comunista en el chat que quiera subir y explicarme estos números? Yo estaría encantado de que algún comunista me explicara por qué con el hambre que hay en Cuba se construyen más hoteles que lo que se invierte en agricultura, silvicultura, ganadería, pesca y azúcar juntos. Se gastan más dinero construyendo restaurantes y hoteles que en todo lo que se gastan en la agricultura, en todo lo que se gastan en la ganadería, en todo lo que se gastan en la pesca, en todo lo que se gastan en el azúcar y en todo lo que se gasta en la construcción. Tú sumas esos 5 renglones y no llega todavía ni a la
No sé, ni a la mitad prácticamente de lo que se gastan en hoteles. Hoteles, insisto, a los que los cubanos no pueden asistir y restaurantes en los que los cubanos de a pie no pueden comer. ¿Cuál es la prioridad entonces en Cuba? ¿El pueblo o Gaesa? ¿Qué más? Transporte, almacenamiento y comunicaciones. Bueno, ahí quitaron dinero también. En transporte, almacenamiento y comunicaciones, el año pasado invirtieron 5.442 millones. Este año quitaron más de 1.000 millones. ¿Por qué no hay transporte? Pregúntatelo tú. Si el año pasado no había transporte y ya habían metido 5.442 millones, pues este año que metieron solo 4.389 millones, tiene que haber menos transporte que el año pasado. Ahí lo tienes, ¿no? Dice Alberto Fernández. El bloqueo imperial a una pequeña isla. ¿Por qué no entra turismo norteamericano? Yo te voy a poner el enlace, Alberto Fernández, para hablar de dos cosas, del bloqueo y del turismo, porque ahora, seguido de esto, voy a enseñar los datos del turismo. Ahí te pongo el enlace, Alberto. Alberto, a mí el tema del bloqueo me encanta, ¿eh? Me encanta el tema del bloqueo. Lo que pasa es que nadie quiere debatirlo conmigo. No sé por qué. Pero ahí tienes el enlace, pinchen ese enlace, Alberto Fernández, sube para acá, que vamos a debatir. Nadie pinche en el enlace, familia, es para el señor Alberto Fernández, que él habla de un bloqueo imperial a una pequeña isla. Y se pregunta, ¿por qué no entra el turismo norteamericano? Sube para acá, que vamos a debatir sobre tus dos preguntas, o sobre tu pregunta y planteamiento, y sobre las respuestas también. Sube para acá, que lo interesante de los debates es que el que los ve aprende, ¿eh? Seguimos con la tabla. Intermediación financiera. Bueno, en intermediación financiera de 94 millones a 109 millones. Sigue Alberto. ¿Por qué tienen miedo a que entre el turismo norteamericano? Alberto, ya estás asumiendo cosas que no son verdad. Yo no tengo miedo a que entre ningún turismo. Te voy a volver a poner el enlace. Mira, ahí tienes el enlace. Por favor, pinchen ese enlace y vamos a hablar sobre el bloqueo y sobre el turismo. Porque, oye, tú puedes tener una idea equivocada, Alberto, de lo que es un bloqueo o de lo que es la ausencia de turismo en Cuba. Yo tengo los datos y te los puedo ofrecer. Sube para acá para ofrecértelos y los vemos entre todos. ¿Te parece buena idea? Sube para acá. Seguimos con la tabla. Les decía que en intermediación financiera han invertido aproximadamente 15 millones más de un año para otro, de 94 millones a 109 millones. Claro, en construcción quitan dinero, misteriosamente. La gente no tiene casa, pero quitan dinero de construcción y ponen el dinero en intermediación financiera. ¿Cuál es la prioridad? ¿Que tú tengas una vivienda digna o que ellos sean sean intermediarios entre las operaciones financieras? Ahí lo tienes. ¿Qué más? Servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler. ¡Wow! Qué productivo para el pueblo, ¿verdad? De los servicios empresariales, las actividades inmobiliarias de alquiler, de ahí sale la comida del pueblo. Ah, no, sale de la agricultura y la ganadería y la pesca. Entonces, ¿por qué? En lo que más se invierte en este presupuesto, en esta ejecución de inversiones, es justo en los servicios empresariales, actividades inmobiliarias de alquiler. Estamos hablando de 10.406 millones el año pasado y este año 11.389 millones, casi 1.000 millones más, en una actividad que no beneficia al pueblo. Porque el pueblo no come ni de los servicios empresariales, ni de las actividades inmobiliarias, y mucho menos de un alquiler que no puede pagar. Sin embargo, por algún motivo misterioso, el régimen cubano no solo el año pasado invirtió la mayor parte de su capital en eso, sino que este año incrementa la inversión
en 1.000 millones aproximadamente. Claro, cuando alguien me dice hay un bloqueo imperialista, digo, bueno, explícame el tema del bloqueo a ver si de verdad existe. Y fíjate, te voy a regalar esa carta. Existe. Ok. Ahora explícame por qué hay hambre en Cuba. Porque con estos datos yo lo tengo claro. Si todo este dinero que se utiliza para actividades empresariales inmobiliarias de alquiler se metiera en agricultura, ganadería y pesca, el hambre estuviera solucionado. A lo mejor no tuviéramos tantas actividades inmobiliarias, tampoco las necesitamos mucho, necesitamos comida. Pero claro, Alberto, por ejemplo, no, Alberto, no creo que sea bueno, Alberto. Dice, ¿no crees que sería bueno para muchos cubanos? El renta, el taxista, el que tiene su pequeño negocio. No, no lo creo que sea bueno. ¿Sabes lo que es bueno para muchos cubanos, Alberto? La libertad. Eso es magnífico, pero no solo para cubanos, para todos los ciudadanos del mundo. ¿Sabes lo que es bueno para muchos cubanos, Alberto? Que el dinero que se mete en actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler se metiera en agricultura para que la gente pudiera comer, se metiera en pesca para que la gente pudiera pescar. Eso es bueno para muchos cubanos. Pero que vengan turistas de Estados Unidos, ¿cuántos países más hay en el mundo que no son Estados Unidos? ¿Cuántos millones de habitantes tiene China superior a Estados Unidos? Pero además Estados Unidos es el imperialismo yanqui, donde se explota al hombre por el hombre. Es el capitalismo salvaje. ¿Por qué tú quieres capitalistas salvajes en tu socialismo perfecto? ¿Por qué tú quieres capitalistas malos en tu sistema socialista? ¿Por qué tú necesitas de los capitalistas para tu socialismo? Sube para acá y vamos a hablarlo. Porque yo, los datos que tengo, que son estos de aquí, que son datos de tu Partido Comunista, lo único que demuestran es que en Cuba hay hambre porque el Partido Comunista pone el dinero en actividades que al cubano no le representa ningún beneficio. A ese taxista, al que tiene un pequeño negocio, le convendría que el dinero de actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler se pondría, por ejemplo, en desarrollar el transporte. Porque en transporte, almacenamiento y comunicaciones se invierte la mitad que en actividades inmobiliarias y de alquiler. Si invirtiéramos más en transporte, a lo mejor ese taxista tuviera un mejor taxi. A lo mejor ese taxista tuviera mejores condiciones de vida. Si invirtiéramos más en alimentos, a lo mejor ese que alquila, que tiene su pequeño restaurante, tuviera más comida para ofrecer y a mejor precio. Por tanto, el resto de los cubanos podría acceder a ese tipo de restaurantes. Sin embargo, no. Sin embargo, es el infantilismo, la manía, mala manía de culpar siempre a terceros de los problemas que ustedes mismos, los zurdos, provocan, priorizando sus intereses, priorizando su dinero, priorizando su inversión en detrimento de la calidad de vida del pueblo. Aquí tienes el bloqueo, mira, este es el bloqueo. Gente pasando hambre porque el dinero se coge para construir hoteles. ¿Por qué en un país socialista, en lugar de invertir en el pueblo, se invierte en hoteles? ¿Es más importante en el socialismo los hoteles que el pueblo? ¿Ese es el socialismo que ustedes plantean? Un corporativismo enfocado en destinar el presupuesto lo que diga el Partido Comunista y no realmente las necesidades que tiene el pueblo. Por eso ninguno de ustedes sube a debatirlo. Algún día pasará y no está muy lejos para que muy pueblo viva poco mejor. No, el pueblo no debe vivir un poco mejor. El pueblo debe vivir mucho, infinitamente mejor. Tanto mejor como cada individuo del pueblo quiera. Ese es el problema de ustedes. Que ustedes pretenden decir cuánto mejor puede vivir el pueblo. En tu caso, un poco. No, yo no quiero vivir un poco mejor. Yo quiero vivir como me dé la gana a mí. Y para vivir yo como me dé la gana a mí, esto no puede existir. Ese es el problema de ustedes, los zurdos. Por eso ninguno sube aquí a debatir. Porque ustedes se creen con la fatal arrogancia de decirle a la gente cuán mejor puede vivir. Eso se lo dirás a tu mamá en tu casa.
A mí no me puedes decir cómo yo puedo vivir. Eso lo decido yo. Por eso ustedes hunden países. Por eso ustedes destrozan sociedades. Seguimos con la tabla de inversiones, que el señor no puede subir. ¿En qué más invirtió? Administración pública, defensa y seguridad social. Wow. Misteriosamente, en administración pública, defensa y seguridad social se invirtió 10 veces menos que en construcción de hoteles, que en actividades inmobiliarias y de alquiler. Fíjate, en un país donde los abuelitos ganan $5 al mes de pensión, que les alcanza para comer 2 días y el resto del mes están pasando hambre. En ese mismo país socialista, donde el Partido Comunista dice que el pueblo es la prioridad, en ese mismo país, en seguridad social se invierte 10 veces menos que en servicios empresariales. Oye, no sé, pero me da la impresión de que la prioridad no son los abuelitos ni la seguridad social. Me da la impresión de que la prioridad son los servicios empresariales. Me da la sensación de que la prioridad son las actividades inmobiliarias. Ciencia, innovación y tecnología. En un país donde, bueno, necesitaríamos mucho de ciencia, de innovación y de tecnología para poder desarrollar, por ejemplo, la agricultura, la ganadería, la pesca, la industria azucarera. Pues en ciencia, innovación y tecnología solo se invierte 189 millones el año pasado y 323 millones este año. Chicos, me da la impresión de que el Partido Comunista de Cuba está convirtiendo a nuestro país en un país dependiente de un sector que no se puede controlar, el turismo. En lugar de desarrollar las capacidades internas del país, que son la ganadería, la agricultura, la pesca, el azúcar, la ciencia y la tecnología, depende de nosotros. En lugar de eso, pues el Partido Comunista de Cuba se centra en actividades que dependen de muchísimos renglones a nivel internacional y que básicamente no podemos controlar. Es por eso que hoy el país está en ruinas. Es por eso que hoy el país es un asco, un sitio donde no se puede vivir. En educación, ¿cuánto invierte? 559 millones el año pasado y este año 441 millones. Es decir, le quitaron a la educación aproximadamente 100 millones de inversión. En un país donde hace unos días se derrumbó una escuela primaria, parte de una escuela. En un país donde el material de estudio es una mierda, los niños no tienen uniforme, las escuelas no tienen condiciones de habitabilidad. El Partido Comunista de Cuba, que dice que la educación es bandera, que la educación es prioridad, que los niños son prioridad, lo que hace es no solo invierte prácticamente nada del presupuesto en educación, sino que a lo poco que invierte le quita dinero. Le quita 100 millones. Fíjense, en servicios empresariales, actividades inmobiliarias de alquiler, invirtió 10.000 millones el año pasado. En educación, 559. ¿Esos son cuánto? 20 veces más en hoteles que en educación. No, pero este año, 22 veces más en servicios empresariales inmobiliarios de alquiler, 22 veces más que en educación. ¡Wow! ¡Qué prioridades!, ¿no? ¿Qué prioridades? ¿Qué más? ¿En qué más invierte el Partido Comunista de Cuba? Bueno, salud pública, más o menos el mismo caso que en educación, solo que no le quitó dinero este año, le puso dinero a salud pública. De 583 millones invertidos el año pasado, este año invirtió 769, pero siguen siendo, ¿cuántos? 12, 13 veces menos que en actividades inmobiliarias y de alquiler. ¿Será que el cubano no necesita hospitales, necesita inmobiliarias? ¿Será que el cubano no necesita medicinas, necesita inmobiliarias? Bueno. En cultura y deportes, otros 730 millones aproximadamente en los 2 años. Y en actividades de servicios comunales,
Por eso la gente se muere y no tiene un transporte que lo lleve a enterrar, ni que lo vaya a buscar a su casa para sacarlo cadáver de su casa. Porque lo que invierten es, este año, 663.8 millones. Fíjense en lo que más invierte el Partido Comunista de Cuba, en actividades inmobiliarias, servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler. Si tú sumas educación, ciencia y tecnología, salud pública y asistencia social, si sumas agricultura y ganadería, si sumas pesca, si sumas industria azucarera, es decir, si tú sumas todo lo que es fundamental para el desarrollo de nuestro país según nuestras características, si tú sumas todo eso, probablemente no llegue ni a la mitad de lo que el Partido Comunista de Cuba se gasta en servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler. Esa es la razón por la que en Cuba tenemos hambre y tenemos miseria. Porque quien distribuye el presupuesto no lo distribuye pensando en la calidad de vida del pueblo, lo distribuye pensando en sus intereses personales, lo distribuye pensando en su dinero, en dónde pongo esto para que me dé más dinero a mí, Canel, a mí, Marrero, a mí, Raúl, no en a ver cómo esta gente puede comer. Eso no les pasa por la cabeza. Si eso les pasara por la cabeza, esta tabla no tuviera esta distribución. ¿Cuántos guajiros hoy en Cuba no producen comida porque no tienen un tractor? ¿Cuántos guajiros hoy en Cuba no producen leche porque no tienen condiciones para criar vacas? ¿Cuántos guajiros hoy en Cuba no producen pollo, no producen cerdo, no producen, no sé, frijoles, malanga, boniato, porque no tienen recursos para invertir? Y toda esa producción entonces no llega al pueblo si no se produce. ¿Qué te dice el partido? No, es que nos cuesta mucho comprar el arroz fuera, nos cuesta mucho comprar el pollo fuera, no nos dan crédito para comprar el pollo fuera. Coño, pero para producirlo dentro, tú te robas los recursos. Por tanto, el hambre que hay hoy en Cuba es un hambre provocada intencionalmente por el Partido Comunista. Si a ti de verdad te cuesta tanto comprar todo eso fuera, si tú de verdad tienes escasos recursos y estás bloqueado, como tú dices, para comprar todo eso fuera, oye, ¿por qué el dinero que sí tienes dentro, que es este, no lo pones en función de producir comida? No lo pones en función de producir tecnología, no lo pones en función de la educación, en función de la salud. No, lo pones en función de alquilar inmobiliaria y empresas que al pueblo no le reporta nada. En Cuba tenemos un serio problema y no es de bloqueo imperialista, es de prioridades del Partido Comunista. ¿Algún comunista quiere entrar a debatirlo o van a seguir corriendo por ahí por el chat y por las redes sociales? ¿Algún comunista quiere explicar cómo funcionan estos números? ¿O van a seguir de carreritas por ahí? Miren, si lo bueno que tiene la Internet es que nos ha puesto en una posición donde nosotros tenemos un acceso a la información y ustedes tienen un acceso a interactuar con la información que antes no teníamos y que el Partido Comunista de Cuba se había empeñado en ocultar. La Internet ha democratizado la información. E incluso informaciones que publique el propio Partido Comunista, como esta, se pueden democratizar en Internet y pueden llegar a ustedes. Imagínate tú en tu casa hoy que no tengas medicina, que no tengas comida, que tu salario no te alcance para nada, que no tengas luz, que no tengas agua, que no tengas transporte, que no tengas no sé, gas. Imagínate que esa sea la situación de tu casa y que tus hijos, familia numerosa, no sé, 4 hijos, estén pasando hambre, estén pasando frío, le estén picando los mosquitos, estén enfermos, no tengas cómo llevarlo al hospital, no tengan comida, no tengan medicina, no tengan nada, y que tú cojas el único dinero que tienes para pintar la casa.
No se te ocurriría, ¿verdad? Porque la prioridad no es pintar la casa. La prioridad es el bienestar de tu familia. Y tú cogerías ese dinero para comprar medicinas, para comprar comida, para llevar a tus hijos al hospital. Para eso. Para lo mejor comprar carbón si no hay luz, no sé, comprar una planta eléctrica, no sé. Pondrías el poco recurso que tú tienes en beneficio del bienestar de tu familia. Porque para ti lo importante es tu familia. Bueno, un país es una familia grande. Un país es tu casa, pero muy grande, donde los que gobiernan son los cabezas de familia, los recursos son los recursos del país y los hijos son los ciudadanos del país. En esta familia, en esta casa, donde hay hambre, donde no hay luz, donde no hay comida, donde no hay transporte, donde no hay nada, el padre de familia dice, compramos comida, solucionamos lo de la luz, lo de los medicamentos, lo del agua. No, vamos a pintar la casa. Oye, pero los niños se te van a morir de hambre. No me importa. La casa es la que hay que pintar, porque cuando venga el vecino, él tiene que ver la casa bonita. Oye, ya, pero mira, coge el dinero que tienes, no sé, inviértelo en un trozo de mortadella, vende pan con mortadella y así los niños comen y tú también puedes comer y ganas un dinerito extra. No, no, porque lo que importa es que ese dinero, ahora cuando yo compre la pintura, me llevo una comisión por pintar mi casa además y un dinero extra que es para mí y mis hijos me importan un carajo. Esa es esta situación que están viendo aquí. Es una familia irresponsable que está matando a sus hijos de hambre y de miseria mientras ellos se siguen enriqueciendo. Vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Hay algún castrista en el chat que quiera entrar? No como el que estaba que salió corriendo. Y explicarme esto. Porque la realidad es esta, miren. Miren. Cae el arribo de turistas a Cuba de enero a julio de 2024. Pero es que lleva cayendo desde el año 2020. No se levanta el turismo en Cuba. ¿Y por qué entonces se construyen hoteles? ¿Por qué entonces se gasta el doble del presupuesto de lo que se gastó el año pasado, este año el doble, en hoteles y restaurantes? Si no se recupera la llegada de turismo, ni se va a recuperar, no tiene sentido. Miren, la isla ha recibido 1.9 millones de visitantes. Según datos oficiales, 15.263 menos que en el mismo periodo del año pasado. Es decir, estamos en números rojos. Con la llegada de turismo seguimos en números rojos, sigue en caída. Oye, en un país donde no viene turismo y además existe toda la otra necesidad que hemos visto, el administrador del país debería decir, espérate, no inviertas más en turismo. Si lo que ya tenemos no lo llenamos, vamos a esperar a llenar lo que tenemos y luego seguimos creciendo en turismo. Vamos a coger este dinero, que además estamos bloqueados, el imperialismo nos persigue, bla, bla, bla. Vamos a coger este dinero y vamos a dárselo a los campesinos para que produzcan comida. Vamos a dárselo a, no sé, a los productores de chirimoya para que produzcan chirimoya. No. No, es el cabeza de familia glotón, irresponsable. Yo diría que más que glotón, irresponsable, diría que es el cabeza de familia hijo de puta. Es la palabra. Porque hay que ser malnacido para ver a una población en la extrema miseria que existe hoy en Cuba y dedicar los pocos recursos del país a construir hoteles cuando el turismo lleva años en caída libre. Pese a que el régimen cubano invierte 14 veces más en turismo que en salud pública y asistencia social, la llegada de visitantes no repunta en la isla, lo que pone cuesta arriba el objetivo de recuperar las cifras prepandemia, ya que en 2019 llegaron al país 4.2 millones de turistas. Entonces, vuelvo a insistir, ¿cuál es la prioridad del partido? ¿El pueblo o su negocio particular
de construcción, de inmobiliaria, de empresas y de alquiler. Piensa tú en tu familia. Piénsate tú como cabeza de familia. Piensa qué tú harías en una crisis como la que tiene Cuba hoy dentro de tu casa. ¿Tú harías lo mismo que el Partido Comunista de Cuba? No, no, porque tú primero eres una persona que ama a su familia, segundo eres una persona que tiene sentido común y luego eres una persona que sabe administrar en función de las prioridades. No, esta gente no aman al pueblo, esta gente no tienen el más mínimo de sentido común y mucho menos administran en función de las prioridades de la familia. Administran en función de sus prioridades, que son los hoteles. Miren, esto es lo que come un niño en un hospital en Santiago de Cuba. Los perros y el gato que tenemos aquí en la casa no comen así, no se comerían esto. Sin embargo, esto es la alimentación de un niño enfermo en Santiago de Cuba. Un poco de arroz, 2 tortas que parecen frituras y un pedazo de vianda, además del postre que es un trozo de sandía, de melón. Para un niño enfermo en un hospital. Ya no les voy ni a contar el asco de plato plástico en el que viene esto, que es el típico plástico que, aunque tú lo laves con agua caliente, con detergente, se le impregna toda la grasa, se le impregna todos los microbios, todas las bacterias, los hongos que pueda generar entre que se lava, entre que se termina el servicio y se lava. Todo el cultivo de bacterias y hongos que pueda generar no se mueren con el calor porque quedan dentro del plástico y eso termina enfermando todavía más a los niños. Esto no es para ponerlo en un hospital. Estos platos son criaderos de bacterias. Cualquiera que tenga un mínimo sentido de idea de cómo funciona la nutrición, de cómo funciona la higiene, sabe que en estos platos no se puede servir comida y mucho menos en un hospital. Pues esta es la comida de un niño en Cuba. Al mismo tiempo que el régimen cubano invierte 14 veces más en servicios empresariales, actividades inmobiliarias de alquiler que en salud. Ahora dime tú si esos miles de millones invertidos en actividades empresariales no alcanzan para comprar platos decentes para este hospital. Platos. Ahora dime tú si esos miles de millones no alcanzan para comprar comida o para financiar a un productor que produzca comida decente para este hospital. Alcanza y sobra. Pero, ¿qué es lo que importa? ¿Cuál es la prioridad del régimen cubano? ¿La salud de los niños? No. Si fuera la salud de los niños no estuvieran comiendo esta asquerosidad en estos platos asquerosos. Si la prioridad fuera la salud de los niños estuvieran comiendo como se come en los hoteles. Pero no. La prioridad es el bolsillo del Partido Comunista. Vuelvo a insistir. ¿Hay algún castrista que quiera entrar y explicarme por qué esta es la comida en un hospital? No se te ocurra decirme que el bloqueo. Porque en el presupuesto que hemos visto antes, los números dicen otra cosa. Miren, más situaciones. Sin electricidad en La Habana, que además provoca una afectación en el servicio de gas. Esto es de ayer. Claro, ¿cuánto invierten en suministro de electricidad, gas y agua? Pues la mitad que en empresariales y de alquiler. Es normal que pues falle el servicio y se quede todo el mundo sin gas y sin agua. Según la empresa de gas manufacturado, se produjo un fallo eléctrico general en una planta de producción debido a inclemencias del tiempo. Sí, claro, como aquel rayo alemán que misteriosamente afectó las guiteras. O la vez que Godzilla entró por ahí por Matanzas y disparó un rayo y quemó la base de supertanqueros. O la otra vez que Thor
lanzó el martillo y que el martillo cayó en la Felton y desbarató la Felton. O la vez que no se excitaba la caldera de la guiteras también, que le cuesta excitarse. Claro. Miren. La Habana se queda sin agua por falta de equipos de bombeo y electricidad. Bueno, ¿y por qué si están sin gas, están sin agua y están sin electricidad? El dinero no se gasta en agua, gas y electricidad, que son servicios básicos con los que vive el pueblo. Ah, no. El dinero se gasta en construir hoteles. El dinero se gasta en servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler. Oh, misterio divino. ¿Por qué será? Entonces, ¿algún comunista quiere debatirlo? No, no pueden debatir esto. ¿Cómo vas a debatir esto? Esto, no, esto es un crucifijo para un vampiro comunista. Salen corriendo ante esto. Alguno de los que me está viendo ahora de la seguridad del Estado, alguno de los que me está viendo desde la UCI, alguno de los chivatones del partido de Cienfuegos que me ven también, quiere entrar y explicarle al pueblo cubano por qué el dinero se coge para construir hoteles y no para la comida de los niños en el Hospital de Santiago de Cuba. No lo hacen porque ustedes saben que lo que está pasando en Cuba está mal. Ustedes saben que lo que está pasando en Cuba no es por culpa de ningún bloqueo imperialista. Pero el problema es que ustedes son unos descarados. Tú, cuadro del partido, tú, chivatón de la UCI, tú, perrón de línea ya, todos ustedes que saben que esto está mal y lo siguen defendiendo por una jabita de pollo y un pomito de aceite, todos ustedes son unos caretablas. Que lo que merecen es eso. La jabita de pollo del pomo aceite y vivir con la cabeza bien bajita todos los días. Ninguno tiene huevo para entrar a debatir esto. Mira. Hasta la sal la tienen racionada. ¿Por qué nos racionan los hoteles? ¿Por qué nos racionan el dinero para actividades inmobiliarias de alquiler? ¿Por qué nos fabrican salinas? ¿No? Cuba está rodeada de agua de mar. Agua de mar, que tú la coges a un caldero, la pones al sol, se seca y es sal. O sea, una analítica simple para medir la cantidad de yodo, para el caso de la sal yodada, te va a dar la zona en la que puedes extraer sal. Caldero al sol y se seca. ¡Pum! Ya tiene sal. Los habaneros recibieron la sal de junio y julio en agosto. No hay sal, pero sí hay hoteles. No hay sal, pero hay actividades inmobiliarias de alquiler. No hay sal, pero se invierte en restaurantes. En eso sí, pero no hay sal. Dice Marrero, ahora lo vamos a ver, que en 5 años vamos a estar mejor. Que no puedes producir ni sal, niño, ni sal. Los romanos vivían mejor que tú. Los romanos cobraban en sal el salario. En Cuba no se puede ni pagar en sal los salarios. Pues no hay. No hay. Ya sé que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya sé que son los números, ya sé que a ustedes no les gustan estos números, pero si alguno en algún momento se quiere pasar a debatir estos números y estas situaciones que están ocurriendo hoy en Cuba, oye, bienvenido. A mí me encantaría entender lo que hay dentro de las cabecitas de ustedes para ver si hay la más mínima lógica. Claro, ante esta situación, ¿qué dice el régimen cubano? Bueno, vamos a dejar entonces que las MIPYMES que nosotros cerramos en el año 68, que volvimos a abrir a principios de los 90 y las volvimos a cerrar, que luego en los 2000 las volvimos a abrir, las volvimos a cerrar, y que ahora hace 2 años las volvimos a abrir. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a darle más libertad a las MIPYMES? ¡No! Vamos a cerrarlas otra vez.
Porque la prioridad no es el pueblo. El pueblo necesita estar así, sin gas, sin agua, sin luz, sin transporte, sin sal, sin comida, sin medicamento, sin vida. Así es como tiene que estar el pueblo. Para que ustedes, los gordos, panzones, asquerosos, comunistas, sigan viviendo como reyes. No sé, por favor, si alguno de ustedes conoce algún despistado de estos latinoamericanos que todavía cree en la Revolución Cubana y quiera extenderle mi invitación a este canal, me encantaría debatir con ellos. Mira que lo intento, no vienen, no sé por qué.